¿Sí? Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar un sábado más aquí en la iglesia. Podemos congregarnos con todas las medidas de bioseguridad correspondientes, respetando las distancias que tenemos entre uno y otro, y también con las medidas de seguridad ya por nuestro hermano que está en la puerta, ¿sí? Así que bueno, venimos a oír la palabra de Dios, y le decía recién a los jóvenes, y me decía también un mensaje que Dios había transmitido a mi vida, y era de que podamos disfrutar el tiempo que tenemos para Dios ahora, ¿sí? Que no lo veamos como una carga, como un compromiso, sino más bien que podamos nosotros disfrutar de la presencia de Dios, de lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Hay algo particularmente que Dios quiere hablar a tu vida. Entonces vos tenés que estar atento para poder recibir lo que Dios quiere hablar a tu vida y obedecerle para que Dios se pueda glorificar y pueda bendecirte a través de lo que Él te está pidiendo que hagas. Siempre hay algo para cambiar, siempre hay algo para mejorar, ¿sí? ¿O no? Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que cambiar, y Dios desea eso, que cada día que nosotros aprendemos un poco más. El pastor el miércoles decía que es bueno conocer, lo malo es conocer y no obedecer. Lo bueno sería que nosotros, que aprendemos más, estamos aprendiendo un poquito más, también obedezcamos un poquito más a la palabra de Dios. Tengamos fe en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos pide, porque vamos a poder ver que cuando le obedecemos y aplicamos lo que Él nos habla, Dios se glorifica en nuestras vidas, ¿sí? Así que con este corazón, espero que cada uno haya venido de ustedes dispuesto a oír, pero oír para obedecer. Amén. Le pido que incline su rostro, oramos, así comenzamos la palabra que el Señor trae para este día. Dios, te damos gracias por habernos traído a este lugar. Creemos que eres tú, Señor, el que ha planeado en todo este tiempo, Señor, esta cita, el que nos ha permitido hoy amanecer y estar vivos para poder estar aquí. Señor, te pido que en el nombre de Jesús te lleves toda distracción, todo pensamiento, Señor, que vaya a distraer a mí y a mis hermanos, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Que sea un tiempo, Señor, donde se pare todo y podamos oír tu palabra. Queremos oír, queremos aprender, pero queremos aprender para obedecer, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, para que tú puedas bendecirnos, para que tú puedas guiarnos, Señor, al lugar donde deseas a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de todas las malas obras que hacemos, con palabras, con pensamientos y con actos. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestro tiempo en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy, estuvimos hablando de Pedro el sábado pasado, ¿sí? Muchos se vieron identificados, muchos cuando veían lo que Pedro era, lo que Pedro hacía, se sintieron tocados en sus vidas y dijeron, ay, sí, yo soy así. Después de la palabra, sí, también escucharon algunas personas, algunos jóvenes también de otras provincias que nos enviaron sus mensajes y dijeron, la verdad, me lloré todo porque soy esa persona. Recibí un mensaje, lo compartí en el grupo de jóvenes, que decía una persona, yo soy esa persona y me siento identificado. Y decía, gracias por la palabra. Le digo, gracias a Dios que esconde todos estos tesoros y nos revela a nosotros para que podamos cambiar. Así que realmente Pedro era el líder del grupo, pero no era el más importante ni el que tenía más poder, sino que su función era distinta a los demás. Hoy vamos a ver a Andrés, el hermano de Pedro. Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Si alguien tiene una Biblia, o la tenés en el teléfono. Listo. Bueno. Sí. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice así. ¿Lo tenemos todo? Amén. Si no, lo pueden leer de ahí también. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Este Juan es Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Amén. Lo primero que quiero contarles de Andrés es su muerte.
Ay, comienza por el final. No, es la estrategia, ¿sí? Andrés, se dicen, los historiadores en la Biblia no dicen, pero hay historiadores, inclusive que no son cristianos, que han relatado la muerte de Andrés. Dice que murió crucificado y estuvo 3 días agonizando en la cruz. Y la forma de la cruz en la que él agonizó durante 3 días fue una X. No fue la cruz como nosotros estamos o la conocemos, o como murió Cristo, sino fue en forma de X. 3 días agonizó. El gobernador de una región lo mandó a matar porque Andrés le predicó a su esposa, a la esposa del gobernador, a la primera dama, se convirtió y aceptó a Cristo en su corazón y empezó a cambiar su esposa. Ese cambio lo frustró y lo hizo enojar al gobernador y lo mandó a matar a Andrés. Lo crucificó y lo tuvo 3 días para que agonizara. Imagínense. Ahora la pregunta que nos hicimos desde que comenzamos esta serie es: ¿qué lleva a un hombre estar 3 días colgado en una cruz? La única condición para bajarlo de esa cruz era que negara a Cristo. Tan simple como eso. El solo hecho de decir, niego a Cristo, niego que Cristo sea mi Salvador, iba a ser terminar el sufrimiento que él llevaba, colgado. ¿Qué será de estar 1 hora colgado? ¿Se imaginan? ¿Cómo uno empieza a pensar, empieza a maquinar, se viene todo a la mente? Imagínense, son 24 horas. El dolor, el cuerpo, los calambres que empieza a tener al estar en una misma posición. Imagínense 48 horas. Bueno, ni hablar, 72 horas. Sufrió, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sufrió o no sufrió? Y mucho. Pero ¿qué es lo que llevó a este hombre o motivó a dar su vida de esa forma? A decir, no importa, 72 horas y nunca negó a Cristo. Murió, es verdad. Pero hasta hoy su vida sigue siendo de influencia para nosotros. ¿Sí? La tarea que hizo, Dios se la recompensó en el cielo. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a ver algunas características de este discípulo de Jesús. Se dice que Andrés, como lo dice en este versículo, era el hermano de Simón Pedro. Aunque eran hermanos, sus personalidades, su carácter eran totalmente diferentes. Es verdad que los dos llegaron a ser líderes, pero inclusive su estilo de liderazgo era totalmente diferente. A medida que transcurra esta palabra, nosotros vamos a poder comprender por qué eran diferentes. Andrés dice que llevaba junto a su hermano un negocio o una empresa de pesca. Ellos se dedicaban a sacar peces del mar y venderlos, ¿sí? Para que pudieran alimentarse las demás personas. Se dice que Andrés nació en Betsaida. Juan capítulo 1, versículo 44, dice de esta forma: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Qué significa el nombre Andrés? El nombre Andrés significa varonil. Es verdad que para el negocio de la pesca o la empresa de la pesca se necesitaba tener cierta fuerza física. Pero no era solamente el atributo que tenía Andrés, sino que también Andrés era una persona reflexiva, era una persona tranquila, era una persona muy valiente y era sobre todas las cosas una persona decidida. Imagínense, si no va a ser decidida, que estuvo 72 horas colgados y nunca negó a Cristo. Estaba decidido a morir por la causa de Cristo. Reflexionó seguramente al estar en esa cruz colgado y dijo: ¿de qué sirve la vida si no tengo a Cristo? Debe haber reflexionado, ¿no? ¿Tuvo tiempo 72 horas colgado para reflexionar? ¿Sí o no? Sí, y reflexionó y decidió lo mejor. Es verdad que Andrés tuvo una relación íntima con Jesús. ¿Qué quiero decir con una relación íntima? Que formaba parte del grupo de los 4
que formaban el círculo íntimo de Jesús. Pedro, Juan, su hermano, y Andrés también formaban parte de ese grupo íntimo de Jesús. Gracias a Andrés, muchas personas llegaron a conocer a Jesús. Andrés fue el primer llamado por Jesús. En Juan capítulo 1, ahí después ustedes pueden leerlo, no hace falta que lo busquen ahora, pero Juan capítulo 1 dice que el primer llamado de los 12 fue Andrés. Después ustedes pueden chequear esta información y buscarla en Juan capítulo 1. La verdad es que la Biblia no nos habla mucho acerca de Andrés. Se dice que su nombre, o mejor dicho, su nombre aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, solamente. Pero lo que sí dice la Biblia de Andrés es que él tenía un corazón dispuesto a servirle a Dios. ¿Qué tenía Andrés? Un corazón dispuesto a servirle a Dios. Andrés no era alguien que buscaba que toda la atención se centrara en él. No era alguien que le interesara que las miradas solo apuntaran hacia él. Más bien era alguien de perfil bajo. A él le gustaba servir con sus dones al Señor. Las capacidades que él tenía le gustaba ponerlas o brindarlas al servicio de Dios. Pero no le interesaba ser reconocido. No le interesaba que le miraran o que todas las personas se centraran en él. Andrés era un hombre más bien callado. Y cada vez que él hablaba o decía algo, decía lo justo, lo necesario y lo correcto. ¿Conocen a personas así? Que hablan poco, pero cuando hablan, dicen lo justo, lo exacto, lo correcto. Yo, por ejemplo, tengo mi padre que no habla mucho. Mi madre sí habla mucho, pero mi padre no. Pero cada vez que mi padre habla, dice lo justo, lo correcto. No es mucho de hablar, pero cuando habla, dice lo justo. A veces duele hasta lo más profundo, pero es lo correcto. ¿Conocen ustedes a personas con este carácter? Que hablan poco. Inclusive tenemos algunos jóvenes también que hablan poco. Pero cuando hablan, dicen, uy, habló, ay, oímos su voz. Ay, qué buena voz. Pero hablan muy pocas veces. El que habla menos, la verdad que dice la Biblia que el que habla menos peca. Con la boca. Así que son personas que tienen este tipo de carácter. Pero se equivocó algunas veces. ¿Y saben cuándo? Cuando siguió a otros. Cada vez que él actuó solo, actuó bien, hizo lo correcto. Pero cuando le tocó seguir a otros, muchas veces se equivocó. Por ejemplo, cuando le obedeció a Pedro y a los otros discípulos en volverse a pescar cuando Cristo se fue al cielo y dejar de hacer la tarea que Cristo les había encomendado. La verdad es que desobedeció, pero desobedeció por seguir a otros, no porque fuera su iniciativa o lo que él estaba pensando hacer. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en el desierto y predicaba y anunciaba a Cristo y decía que pronto iba a venir el Mesías. Andrés escuchó muchas veces decir a Juan el Bautista que el Mesías estaba pronto a venir, que él estaba preparando el camino para el Mesías. Y de pronto, un día, estando Andrés escuchando la predicación de Juan el Bautista, viendo a Juan el Bautista bautizar a los demás, vio que Juan el Bautista se quedó atónito y quedó mirando cuando Jesús se vino a bautizar. Y Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Andrés escuchó estas palabras, dijo, este es el Mesías del cual muchas veces Juan nos viene hablando, mi maestro. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Empezó a seguir a Jesús. Pregunta, ¿Andrés se lo puede considerar un traidor como Judas por dejar a su maestro Juan el Bautista y seguir a Jesús, o hizo lo correcto? Hizo lo correcto, porque siguió al Mesías. Inclusive no lo dice la Biblia, pero estamos seguros de que Andrés fue y le dijo a Juan el Bautista, me voy a hacer discípulo de Jesús, del Mesías. Juan el Bautista seguramente le habrá dicho, claro que sí, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo sea menos
y que Cristo ahora sea el exaltado, el gran maestro, el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Entonces Andrés empezó a seguir a Jesús y se convirtió en uno de sus discípulos. Andrés hizo lo correcto. No solo eso, sino que Andrés tuvo una actitud muy linda de corazón. Busquemos en Juan capítulo 1, versículo 40, o el que ya teníamos, y fíjense lo que hace Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que hizo Andrés cuando él supo que había encontrado al Mesías, al Salvador, fue a llevar a esa persona que él amaba. Fue presentárselo a esa persona que él tanto quería. Seguramente en tu corazón hay una persona que quieres mucho. La pregunta es: ¿tienes la misma actitud que tuvo Andrés? Si tú ya conoces al Mesías, le has presentado al Salvador a esa persona que tanto quieres, que tanto amas. Yo tengo un testimonio para contar, y es que en el año 2013, a mitad de año del 2013, tengo mi hermano que conoció a Cristo, o empezó a servir a Cristo aproximadamente en el 2011. Conoció a Cristo y en el año 2013, a mitad de año, él me invitó a cenar, y cuando me empezó a hablar de Cristo yo me empecé a reír. Es más, no solamente me empecé a reír, sino que cuando volví de Córdoba, viví en esa ocasión en la ciudad de Córdoba, cuando volví de la ciudad de Córdoba le dije a mi mamá que necesitaba un psiquiatra o un psicólogo porque la religión le había lavado la cabeza. Es más, le conté que él me había dicho que antes de que terminara ese año yo me iba a entregar a Cristo y empezar a servirle. Cuando me dijo estas palabras y él estaba emocionado y llorando, yo lo único que hice fue burlarme de él, fue reírme. Y cuando salí en su auto nunca más me acordé, pero sí me acordé al llegar a mi casa y le dije: está muy loco. Fueron las palabras. Y el 8 de diciembre del 2013, con un percance que tuve en mi vida personal, pude llegar a los pies de Cristo. Se cumplió lo que él había dicho, lo que Dios le había dicho, que yo antes del 2013 iba a entregar mi vida a él. Y agradezco siempre que estoy agradecido en algún momento con el Señor, en la madrugada, orándole, y siempre me acuerdo de la persona que me llevó a los pies de Cristo, que me habló de Cristo. Y créanme, él no está presente, pero podría decírselos en alguna oportunidad que él venga, de que siempre le agradezco que me haya presentado a Cristo. Inclusive el pastor también de aquí de la iglesia, el pastor Raúl, también me habló de Cristo, y siempre que me acuerdo también se lo agradezco. Pastor, muchas gracias. Pero tuve mi hermano que me acercó a Cristo. Gracias a Dios que me presentó al Mesías, al Salvador. ¿Ya le has presentado a Jesús, a esa persona que tanto amas? Después de este primer encuentro con Jesús que tuvieron Pedro y Andrés, ellos se volvieron a trabajar en la pesca. Conocieron a Jesús, Jesús les habló, ellos le escucharon, pero después volvieron a trabajar a la pesca. Después Jesús volvió a iniciar su ministerio solo, empezó a predicar, a sanar enfermos, a hacer milagros, y mucha gente lo empezó a seguir a Jesús. Y viendo Jesús que la multitud de personas que le seguían eran bastantes, entonces fue hasta Pedro y a Andrés y les habló. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, dice de esta forma: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, que estaban pescando,
que dejaran su pesquería para convertirse desde ese momento en pescadores de hombres y ayudar a la gente a encontrar, a hallar a Dios. Jesús les invitaba a que dejaran su negocio productivo para ser espiritualmente productivos. Todos nosotros hoy tenemos la comisión o el deber de pescar almas. ¿Es así o no es así? Todos nosotros. Andrés, no solamente eso, sino que Andrés, al tener un hermano como Pedro, que ya lo conocimos, él se acostumbró a ser el número 2. Se acostumbró a ser el segundo. Andrés había entendido que su hermano tenía capacidades que él no tenía. No lo envidiaba, sino que él comprendió que Dios le había dado a él otras capacidades, de las cuales las ponía al servicio de Dios, y no le importaba ser el número 2, el número 3, el número 4 o el número 5. Él sabía que Dios también le había dado un trabajo y una tarea que hacer. Él entendía que su trabajo aquí en la tierra no era el mismo de su hermano. La comisión que Dios le había dado a Andrés no era la misma que le había dado a Pedro. Por eso no hubo lugar a la envidia. Hay ocasiones en donde una familia tiene 2 hijos y donde el que lo trajo a Cristo de pronto es el que es más mirado. Y se forman o se crean rivalidades entre hermanos. Pero este no era el caso de Andrés y de Pedro. Él entendió muy bien la consigna. Él sabía que Dios le había dado una tarea a él. Y tener este corazón humilde a Andrés le permitió captar cosas que los demás no pudieron captar. Tener este corazón humilde a Andrés le permitió ver cosas que los demás a simple vista o a primera fase no podían ver. Cuando alguien tiene un corazón humilde y sabe, no le importa ser el 2, el 3 o el 4, ve cosas que el 1 no puede ver. ¿O no es así? ¿Sí o no? Él nunca peleó como Juan y su hermano por un puesto. Señor, ¿quién estará sentado a tu derecha en el cielo? ¿Yo o él? Tampoco peleó como Pedro, que siempre quería ser el primero. Hay personas, de verdad, que no les importa ser el número 1, que no les importa ser el líder. ¿Y saben qué? Se convierten como Andrés en el discípulo o la persona más útil de todas. Es por eso que siempre todos los líderes, pastores, buscan para sus ministerios a aquellos que están dispuestos a no ser el número 1. Fíjense ustedes, cuando una persona no quiere ser el número 1, no quiere resaltar, siempre es buscado por los líderes, porque siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a ofrecerse, pero no a buscar ser el 1, sino a buscar ser el 2, el 3 o el 4. Lo que de verdad quiere esa persona es servirle al Señor. Y esos corazones son lo que a Dios le agrada. Son los más estimados, porque siempre están ahí para ayudar y no quieren ser los vistos. Hoy de verdad que la iglesia necesita a estos hombres, y no solamente hombres, sino también a mujeres con este corazón como el de Andrés, que no solo quieran ser el número 1, sino también el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Se necesitan de los otros números para poder formar el cuerpo de Cristo y poder salvar a muchas más almas, a muchos más jóvenes. Pero lamentablemente, como dice un dicho popular, ya no quedan indios, todos son caciques. ¿Escucharon ese dicho popular? Muchos caciques, pocos indios. Pero en sí quiere decir que muchos quieren ser jefes, pero nadie quiere ser el subordinado. Todos quieren mandar y nadie quiere obedecer. Todos quieren ser el 1, nadie quiere ser el 2, el 3, el 4. Necesita la iglesia, la sociedad, la familia, la nación, personas que no siempre quieren ser las miradas, no siempre quieren ser las que resaltan más.
Se necesitan de estos hombres y de mujeres. Pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros en la vida y en las experiencias de Andrés con Jesús que puedan servirnos a nosotros para aplicar a nuestras vidas? ¿Qué es lo que podemos sacar de la vida de Andrés? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que nosotros podemos imitar? ¿Qué es lo que no debemos imitar? Hay tres cosas que vamos a ver en este día que podemos imitar de Andrés. Lo primero que podemos imitar es que él valoraba las almas, pero individualmente, o sea, de a uno. ¿Qué quiero decir con esto? En la Biblia a Andrés siempre se le conoce como el discípulo que traía a las personas hasta Jesucristo. Él era el que hacía de intermediario entre Jesús y la persona. Él siempre, cuando alguien quería conocer a Jesús, él no, Jesús está ocupado, no, Jesús no te puede atender, no, Jesús está con 1.000.000 de cosas, no, mira, Jesús está expulsando un demonio, en este momento no, mira, Jesús está sanando un endemoniado, en este momento no te puede atender. No, él siempre buscaba acercar a la persona a Jesús. Él había comprendido y había entendido que lo más importante para una persona era conocer a Jesús. Por eso él no se rendía. Él era de esas personas que dicen, lo intenté hasta el último momento de mi vida. Intenté acercar a ese hombre, a esa mujer, a Cristo. ¿Quién trajo a Pedro a los pies de Cristo? Andrés. No solamente trajo a Pedro, sino que también a Andrés trajo al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces para que Jesús hiciera un milagro y alimentara más de 10.000 personas. Él lo trajo hasta Jesús. Él lo trajo a Pedro. Es más, la Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés era uno de los pocos que habían entendido algo clave. ¿Qué es lo que había entendido Andrés que los demás no pudieron entender? La respuesta está en Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37, que dice de esta forma: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Andrés entendió algo clave. Entendió que Jesús no rechaza, que Jesús no desprecia a nadie que lo quiera conocer a Él. Si alguien se le acerca a Jesús, si alguien se le acercaba a Jesús, Jesús estaba dispuesto a atenderlo, a escucharlo, a aconsejarlo, a sanarlo, a prestarle tiempo, a prestarle un oído. Andrés había entendido muy bien esto. Él entendió que Jesús siempre estaba y aún hoy está con los brazos abiertos para aquellas personas que quieren acercarse a Él. Podemos hacernos unas preguntas al leer este texto. ¿Quién de los que está presente en este lugar llegó a este lugar por escuchar una prédica? Levante su mano. ¿Quién llegó a este lugar porque alguien alguna vez le habló de Cristo? Todos, prácticamente todos. Se dan cuenta entonces, y nos damos cuenta al ver que la forma más efectiva de evangelizar es por medio de la influencia que uno puede ejercer sobre otros cuando llevamos una vida que agrada realmente a Dios. Cuando los demás ven en nosotros una vida que agrada a Dios, los demás quieren conocer a ese que ha podido transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Andrés y Pedro eran hermanos, pero su estilo para evangelizar eran diferentes. Pedro predicó a 3.000 y se convirtieron. En cambio, Andrés
ganaba de a uno. Pregunta para inteligentes. Si pensamos humanamente, ¿quién es el que hace mejor el trabajo? ¿Pedro, que ganó 3.000 o más de 3.000 en una sola prédica? ¿O Andrés, que solamente ganaba de a uno? ¿Quién era el mejor en evangelizar? ¿Quién? Lógicamente, Pedro. Porque ¿quién ganó más? 3.000. Lógicamente hablando, 3.000. Y Andrés ganó solamente uno. ¿O no? Lógicamente, si sumamos 3.000 con uno, 3.000 menos 1, 2.999 ganaba Pedro. ¿O no? Entonces, ¿será que es así? Pero podríamos hacernos esta pregunta para resolver esta incógnita, y es: ¿quién lo trajo al que ganó 3.000? Si Andrés no lo hubiera traído Pedro a los pies de Cristo, Pedro nunca hubiera ganado 3.000. Podemos ver que en la evangelización son importantes todos, el que gana 3.000 y el que gana uno, porque nunca sabemos si el que estamos ganando es un futuro predicador de 10.000 personas, o es un futuro predicador de 100 personas, de 500, de 1.000, de millones. Hoy hay personas, predicadores, que predican a millones, cantantes que evangelizan a millones con sus temas. Nunca sabemos si el que hemos traído o hemos ganado para Cristo será el próximo predicador Spurgeon. ¿Por qué no? ¿O no? Nunca sabemos lo que tenemos al frente. Y es lo que Andrés hizo. Los dos son importantes, el que gana uno y el que gana 3.000. Pero lamentablemente hoy hay muchos cristianos, jóvenes sobre todo, que ya no quieren evangelizar. Es más, dicen: yo no tengo el don para hablar en público, yo no sé hablar en público, no sé qué decir. Otros dicen: yo no tengo tampoco los dones de ser un líder, de poder ordenar, de poder dirigir. Yo no tengo esos dones, por eso mejor yo no voy a evangelizar a ni a uno ni a 3.000. La verdad que hay pocos como Andrés que digan y piensen que uno es tan importante como una multitud. Lucas capítulo 15, versículo 7, Dios dice de esta forma: os digo que así habrá más gozo en el cielo por 1.000.000 que se arrepienten. ¿Así dice? ¿Por cuánto? Por uno, dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en todo el cielo. Pedro, Juan, Moisés, Jeremías, todos están de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Miren la importancia que le pone la Biblia a uno solo. Pero a veces estamos pensando en ganar a multitudes. No, quiero ganar a 5.000, quiero ganar a una ciudad, a una provincia y a un país. Y desestimamos uno. Uno que ganemos para Cristo es tan importante como el que gana multitudes. La pregunta para finalizar esta parte positiva de Andrés es: ¿a cuántos presentaste a Jesús este año? Bueno, ¿a cuántos presentaste a Jesús desde que te convertiste? Vamos un poco más cerca. ¿Cuántos presentaste a Jesús este último mes? Si trajiste por lo menos a uno, habla que tu corazón es hermoso como el de Andrés. Pero si no trajiste a ninguno, también queda expuesto tu corazón. ¿A cuántos le hablaste de Cristo?
Ah, no, pero no. Uno es muy importante como miles y miles. Lo segundo que podemos destacar de la personalidad de Andrés es que aprendió el valor de lo que parece insignificante. Él aprendió que lo insignificante en las manos correctas pueden hacer maravillas. Andrés era una de las personas que decía, por más insignificante que parezca algo, en las manos de Dios, Dios se puede glorificar. Andrés es como el cristiano que está comiendo algo rico con su familia, tipo 13 horas un domingo, donde se puede juntar toda la familia, y cae otra familia de visita, sin avisar, y dice, venimos a comer. ¿Qué? Aleluya si ustedes responden, gloria a Dios, sin avisar. Porque si avisan, bueno, uno prepara. Pero si no avisa y de pronto trae a su esposo y a 4 niños y miramos lo que tenemos, y yo sé que más de uno, no sé qué voy a hacer, ¿cómo hago? No, ¿cómo no? Y empieza el cuchicheo, o mejor dicho, empieza lo que, pero ¿cómo no va a avisar? ¿Cómo no dijo que venía? ¿Cómo? Le hubiéramos preparado, le hubiéramos esperado con algo, pero así, ¿ahora qué hace? ¿No? Es como eso. Pero si hubiera estado Andrés ahí, hubiera dicho, no, tranquilo, lo poco que tenemos, lo pongamos en las manos de Dios, que Dios se va a encargar del resto. Ay, qué espiritual este Andrés. Pero muchos de nosotros no actuamos así. En cierta oportunidad, Jesús subió al monte para pasar un tiempo con sus discípulos, para hablar a solas, y de pronto llegó una multitud, porque se había dado cuenta donde se iba Jesús con los discípulos, y se acercó una multitud siguiéndoles, y era justo la hora de la comida, como el ejemplo que acabamos de poner de recién. De pronto los discípulos dijeron, no va a alcanzar para todos. Pero Jesús, que estaba ahí, le dijo, vamos a alimentarlos a todos. Así que Jesús lo llamó a Felipe y le preguntó, Felipe, ¿dónde podemos comprar pan? En medio del desierto. 14 horas, 15 horas un domingo, donde ya no hay pan en ningún lado. ¿Y dónde podemos comprar carne? No, ya cerró la carne a las 13:30. Pero al súper ya cerró. 14 horas, no hay nada abierto. Felipe contestó, como muchos de nosotros podemos llegar a contestar. Juan capítulo 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta que podemos hacernos en este versículo es, ¿será que algo puede sorprender, alguna situación puede sorprenderle a Dios? ¿Hay algo que a Él pueda asombrarlo? Que puede decir, uy, como nosotros, no avisaron que venían a comer. La verdad es que el versículo 6 nos da la respuesta de este mismo. Dice Juan 6:6. Juan dijo, pero esto decía, o sea Jesús, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Claro que ninguna situación le asombra o le sorprende a Él, porque todo está bajo el control de Jesús. No hay nada que pueda sorprenderlo a Dios. Felipe y los discípulos actuaron como la familia que dijo que no va a alcanzar para invitarle a otros. Mateo capítulo 14, versículo 15 dice así, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, Jesús, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y que compren de comer. Pero de pronto aparece a Andrés en la escena. Versículo 9, Juan capítulo 6, versículo 9. Aparece a Andrés, el que dice lo insignificante en la mano de Dios pueden ser cosas maravillosas y asombrosas. Juan capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está un muchacho, le dijo Andrés a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. La pregunta es que Andrés no sabía sumar, que tenía más de 10.000 personas y le traía a Jesús 5 panes y 2 peces.
¿Qué, Andrés no sabía matemáticas, no había ido a la escuela? Claro que sí. Andrés sabía que esto era insignificante y poco, pero en las manos de Dios, bajo la bendición de Dios, él podía hacer maravillas. Andrés había entendido que Jesús nunca iba a dar una orden que ellos no pudieran cumplirla. Andrés llevó lo poco a las manos de Jesús y pasó lo que pasa cuando nosotros imitamos esta actitud. Hay muchos de ustedes que me han contado un montón de testimonios impresionantes que Jesús los ha asombrado. Lo poco que podemos hacer a veces, lo insignificante que nosotros pensamos, ¿no? Ora por mí para que Dios me ayude, para que Dios me provea esto. Bueno, dale, oro, y en realidad nunca oras. Porque decimos, ¿qué le va a ayudar una oración? Nos parece insignificante, pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Lo insignificante en las manos de Dios pueden hacer muchas cosas. De pronto, anoche escuché mejor dicho, en esta mañana escuché un testimonio que una hermana oró para que otra hermana sanara. Y Dios le respondió. Y sanó a la hermana anoche. Y la hermana venía hace 4 días, 5 días orando a Dios que Dios le sanara. Se enteró la hermana oró y la persona anoche sanó. Lo insignificante en las manos de Dios pueden hacer cosas maravillosas, cosas grandiosas. Jesús lo dijo y lo enseñó también en Lucas capítulo 21, versículo 1, que dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. No es la grandeza del regalo para el amigo invisible, no es la grandeza del regalo, no es la grandeza de lo que le traemos a Dios, sino la grandeza del Dios a quien se lo damos, a quien se lo entregamos. Tenemos que dejar algo en claro: Jesús no necesitaba a este muchacho ni los 5 panes y los 2 peces. Jesús era Dios y tenía el poder de crear comida de la nada. ¿Sí o no? Era Dios, tenía el poder para hacerlo. Pero la forma en la que Jesús actuó nos deja algo en claro. Nos deja ver la forma en la que procede Jesús muchas veces, que Él toma lo que la gente le da con sacrificios y que a veces es muy insignificante para el que lo da. Pero con eso Dios puede hacer cosas impensadas. Desde hoy en más decimos: ¿qué tengo hoy para ofrecerle a Dios? No tengo dinero para ayudar, pero sí puedo hacer una oración. No tengo más para dar, ahí dice una alabanza, una oración, que solo mi corazón. Hoy a veces queremos prometerles cosas grandes a Dios, pero ¿sabes lo que a Dios le gusta? Que nosotros le demos nuestro corazón para que Él lo transforme y lo cambie. Le damos nuestra vida para que Él la cambie. Y cuando Dios cambia nuestra vida, hace cosas maravillosas y sorprendentes, cuando dejamos que Él lo haga. Y por último, Andrés vio el valor del servicio que no sobresale, que no es mirado y que no es elogiado. Muchos cristianos no quieren servir en la iglesia si no son el líder. Muchos no quieren entrar al grupo de alabanza si no son los que cantan, si no son los que desarman la batería, pero no desarmarla literalmente, sino tocando. No son los que, si no son los que predican, no quieren servir. No, yo que voy a ir a limpiar el baño con el conocimiento que tengo. No, yo que voy a ir a servirle a los demás con todo lo que yo sé, con todo como yo me esfuerzo, me sacrifico estudiando. ¿Cómo le voy a ir a servir a los otros? Ellos me tienen que servir a mí. Hay muchos con este pensamiento. Nadie hoy en día quiere ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Muchos son como Pedro, como Juan y como su hermano. Quieren el número 1, quieren el liderazgo o nada.
Pero, ¿saben qué? Andrés solo quería traer gente a los pies de Jesús. Andrés era lo que literalmente la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6, que dice, con esto terminamos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A él no le importaba ser el número 2 o el 10. Lo que a Andrés le importaba era que el trabajo se hiciera. Son los cristianos de la iglesia, son esta clase de cristianos que la iglesia, la ciudad, la nación, tu empresa, tu familia necesita. Hoy vivimos en una sociedad donde solo se valora, donde solo se estima y donde solo se aplaude al número 1. Y por eso hoy vivimos en una sociedad donde todos compiten por ser el número 1. No sirve ser el número 2, pero sí sirve ser el número 1. Sí sirve ser el más mirado de mi familia. Sí sirve ser el más rico de mi familia. ¿Sirve ser el más rico o no? ¿Sirve ser el más exitoso? O si soy segundo ya no sirve. Si soy segundo quiero el primer lugar. Si no soy el primero de mis primos o el más exitoso no sirve. Si no soy el primero de todos mis hermanos no sirve. Pero Dios no lo ve así. Esto no es verdad. Nosotros no debemos pensar como la sociedad y el mundo nos quiere hacer pensar. Dios no piensa de esa forma. Para Dios todos son importantes, todos son necesarios, todos van a ser recompensados. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos van a ser recompensados. Jesús, mejor dicho, Dios dijo en Apocalipsis que los 12 discípulos van a juzgar a las tribus de Israel. Los 12 van a tener el mismo puesto de autoridad, el mismo poder. Pero en la tierra uno fue el 1, otro fue el 2, otro fue el 3, otro fue el 4, el 5 y así hasta el 12. Pero Dios lo recompensó. A Pedro en el cielo con más poder, o le dio el mismo poder y autoridad que los otros 12. A todos iguales. Por eso no tenemos que envidiar lo que hacen otros. No podemos envidiar las capacidades que tienen otros, porque Dios a nosotros nos ha dotado y nos ha dado capacidades que quizás no son la misma del hermano o de la hermana, pero sí pueden y van a servir si yo doy esas capacidades para que el trabajo que Dios ha dispuesto en la tierra y en mi congregación y en mi iglesia, en mi grupo de jóvenes, se hagan. Simplemente tengo que aportar lo que yo sé hacer, lo que Dios me envió a hacer, las capacidades que Dios me dio, y voy a tener la misma recompensa que el líder. Por eso necesitamos hoy en la iglesia este tipo de personalidad como Andrés la tenía. Este corazón que Andrés tenía. Nosotros debemos buscar tener este corazón de servir, sin importar si me ven o no me ven. Lo importante es que tengo que agradarle a Dios y que tengo que saber que el trabajo se debe hacer. Dios está buscando personas con este tipo de carácter también. Dios sabe que este tipo de personas también son importantes para un grupo. No solamente el líder es el importante, también el número 2, también el número 3, también el número 4. Y así, para Dios, todos nosotros somos importantes. Pero hay algo que debemos entender y aplicar a nuestra vida. Andrés tenía un corazón dispuesto al servicio de Dios. Debemos disponer nuestro corazón al servicio de Dios. Lo que Dios disponga por medio de nuestros líderes, poder hacerlo. Porque vamos a ser recompensados de la misma forma que fue recompensado Andrés y Pedro, los 2 discípulos que hasta hoy hemos visto.
¿Hasta dónde podemos saber? Andrés no escribió ningún libro de la Biblia. Tampoco se lo nombra mucho en la Biblia. Es más, su rastro se perdió después del Pentecostés. Pero él siempre se mantuvo en el anonimato, en el segundo, en el tercero o en el cuarto lugar. Pero ha sido ya recompensado por una eternidad en el cielo. Amén. Que el Señor nos ayude a entender lo bueno que podemos imitar de Andrés, y es tener este corazón dispuesto a servir en lo que Dios disponga, en lo que Dios ya nos haya dotado con capacidades a cada uno de nosotros. No importa si no es el número 1, si es el número 2, debemos nosotros llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dejado. Amén.